lo que son los instrumentos de bioregulación para tratar la contaminación generada por empresas petroleras en el Golfo de México, cosa que en Perú todavía no está bastante difundida, lo que son instrumentos de bioregulación. Y por último tenemos promoción cultural del cuidado del medio ambiente. Con esta propuesta que se busca, ¿no? O sea, básicamente no todo se trata de poder castigar a quien contaminó, ¿no? De encontrar responsables, ¿no? Sino también de alguna manera sembrar o cultivar en las personas, ¿no? Una cultura amigable con el medio ambiente, ¿no? Eso es lo que le llamamos responsabilidad, ¿no? Social, ¿no? Responsabilidad social. No solamente, como mencioné, no solamente se trata de que el Estado organice su actividad persecutora con respecto a los responsables de la afectación del medio ambiente, ¿no? Sino también sembrar conciencia en las personas, ¿no? Y por supuesto, ¿no? en las empresas, en las instituciones, ¿no? Que forman parte de la actividad económica, ¿no? Las conclusiones, básicamente las resumí en 5. En primer lugar, los alcances del concepto de medio ambiente, ¿no? O sea, el medio ambiente, como vimos, no solamente forma parte, no solamente está conformado, por dicho, por los elementos bióticos, abióticos, ¿no? Sino también por la actividad humana. En segundo lugar, los niveles de vulnerabilidad, ¿no? Lo podemos dividir en dos. En primer lugar, va a depender de la actividad económica que se desarrolle, ¿no? La agrícola va a generar determinados riesgos o perjuicios, ¿no? Al medio ambiente, la actividad minera lo mismo, ¿no? Y la actividad de transporte también, ¿no? Etcétera. El turismo también genera contaminación. O sea, ese es desde el punto de vista económico, pero también hay otro nivel de vulnerabilidad que corresponde a los niveles socioeconómicos, ¿no? Por ejemplo, en este estudio del cambio climático del 2016 que realizó el Ministerio del Ambiente, ¿no? Tenemos elaboró una lista de los departamentos que eran, se podría decir, en mayores términos impactados por lo que es los efectos del cambio climático, ¿no? Y resultaba que los departamentos más pobres eran los que tenían mayores índices de vulnerabilidad. ¿Esto por qué se da? ¿No? Por una multiplicación al riesgo, ¿no? Simple. Son departamentos, ¿no? Que no cuentan con los recursos para poder afrontar los efectos del cambio climático, ¿no? Son departamentos en situación de pobreza extrema, ¿no? Lo que no sucede, por ejemplo, con las ciudades que tienen más recursos para poder afrontar los efectos del cambio climático, ¿no? Entonces tenemos dos niveles de vulnerabilidad, uno con respecto a los sectores de la actividad económica, ¿no? Y otro con respecto a los sectores socioeconómicos. En tercer lugar, vimos que el rol de los pueblos indígenas es básico, fundamental, ¿no? Para poder, al momento de implementar, no solamente al momento de implementar la política pública con respecto a combatir los efectos del cambio climático, ¿no? Sino también el Estado o los gobiernos, ¿no? Centrales, los locales, deberían recibir las propuestas de los pueblos indígenas, ya que ellos conocen mucho mejor el entorno sobre el cual se están asentando, ¿no? que el Estado, ¿no? Que el Estado en sí. La cuarta conclusión vendría a ser el tratamiento de bosques y recursos hídricos, ¿no? Como vimos, ahí también existía un problema en lo que es al menos tratamiento de los recursos forestales, ¿no? Vimos que existía un problema de asignación de recursos. Vimos que Loreto, contando con el 54% de la totalidad de bosques tropicales a nivel nacional, solamente recibía el 2% del financiamiento, ¿no? Para poder frenar la deforestación, la tala ilegal, ¿no? En lo que es recursos hídricos, por ejemplo, hasta el año pasado, si no me equivoco, ¿no? se reconoció mediante una ley, ¿no? Al agua como recurso constitucional, derecho fundamental de las personas, ¿no? Y también la ley de recursos hídricos, por ejemplo, ¿no? Del agua, tiene un enfoque, se podría decir, si bien es cierto, volvamos mejor a la ley que otorgó esa calidad de derecho fundamental al agua, ¿no? Si bien es cierto, ampliaba, por así decirlo, el acceso al agua por parte de las poblaciones, ¿no? Sin embargo, no se enfocaba mucho en lo que es, por ejemplo, el tratamiento de los desechos derivados del agua producto de la actividad industrial, ¿no? Lo que conocemos, por ejemplo, como las aguas servidas, aguas tratadas, no se enfocaba en eso, ¿no? En la reutilización, por ejemplo, que se debería dar, al menos en el sector industrial de esto. ¿Para qué? Para que haya una cero emisión de contaminantes, por ejemplo, en el agua, ¿no? Siempre y cuando se establezcan estas políticas de reutilización
las aguas tratadas, ¿no? Muy bien, Peter. Vamos a ir cerrando. Y bueno, minuto. finalmente la conciencia y cultura ambiental, ¿no? ¿Cuál es tu crítica a la ley marco del cambio climático? ¿Qué le falta? ¿Qué parece ser que no pusieron? Por ejemplo, me mencioné el caso de la asignación de un rol más protagónico que se debería dar a los pueblos indígenas, ¿no? Si bien es cierto, se consideraba que la participación de ellos, ¿no? Que se iba a tomar en cuenta su cultura, ¿no? Su forma de vida, ¿no? Sin embargo, no se les otorgaba un rol más protagónico, por ejemplo, de administradores o gestores, ¿no? De estos programas que se iban a implementar para poder frenar el cambio climático. Deberían otorgarles un mayor rol, ¿no? A ellos. ¿Por qué? Porque obviamente, no solamente porque ellos se asientan en esas áreas que estaban bastante vulnerables a los efectos del cambio climático, sino porque ellos también conocen muy bien esa zona. Y allí viene una de las primeras críticas, entre otras. Si estamos diciendo que el eje de tratamiento de la problemática del cambio climático es bosques, recursos hídricos y pueblos indígenas, ¿por qué no se consultó esta ley? O sea, se va a consultar el reglamento, pero las reglas sobre las cuales se fija el reglamento están en la ley. ¿Por qué no se consultó la ley marco de cambio climático? Es una de las preguntas que entonces se supone que todos estamos concordando que los principales protagonistas son los pueblos indígenas. Segundo elemento. En paralelo con esta normatividad de cambio climático se va tramitando una ley orgánica de hidrocarburos para que una titular de un proyecto hidrocarburífero se quede 80 años con su concesión. Y entonces uno se pregunta, ok, pero no se supone que vamos a hacer un cambio de matriz energética para ya no depender de combustibles que contaminen el ambiente y que también destruyan los bosques y ensucien el agua, como es el caso de hidrocarburos. ¿Cómo es que me explico que quiero modificar el marco de aprovechamiento de recursos de hidrocarburos para ampliar derechos sobre un espacio de tiempo que pareciera 80 años? No deberíamos estar en 80 años consumiendo combustibles fósiles. ¿No se supone que deberíamos estar consumiendo más energías renovables? ¿Cuál es la razón para darle a un concesionario tantos años si con los años que tuvo hoy, 30 años, no pudo hacer nada? 80 no parece razonable. Pero más allá de esto, es un poco que hay una doble agenda en el gobierno, en el Estado peruano, que se puede ver como un doble discurso, porque mientras para el ámbito de la sociedad internacional estamos cumpliendo con los compromisos ambientales, en interno estamos borrando con la otra mano lo que estamos haciendo sobre medidas contra el cambio climático, ¿no? Entonces, o de adaptación al cambio climático, como usted guste llamarlo. Entonces, ahí hay un tema que preocupa. Segundo, el ámbito de la mitigación del cambio climático y las medidas de adaptación al mismo pasa también porque tengas un buen sistema de evaluación de impacto ambiental, un buen sistema de participación ciudadana, una buena consulta previa con los pueblos indígenas que son los protagonistas de la conservación de los bosques que tú has mencionado, y esto no está funcionando. No tenemos reglamentos de protección ambiental de todos los sectores, falta defensas, falta MINCETUR, falta salud, y de los que tenemos no han sido objeto de consulta previa. Ningún reglamento de protección ambiental ha sido objeto de consulta previa, no obstante que los impactos más grandes se dan en territorios de pueblos indígenas y también en aislamiento voluntario, que vamos a conversar en un momento. Entonces, parece que la ley marco de cambio climático no puede funcionar si su base, sus pilares, como son el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, el Sistema Nacional de Fiscalización Ambiental, el Sistema de Información Ambiental, consulta previa con los indígenas, etcétera, no funcionan. Si los mecanismos de cooperación que tú has mencionado
ni siquiera han sido objeto de consulta previa. Se supone que voy a destinar recursos para titulación de tierras indígenas, para conservar bosques con los pueblos indígenas, pero no se consulta el mecanismo de cooperación, es Estado, cooperación. Y pueblos indígenas como el ESEP han reclamado que se consulte porque finalmente en algunos casos se van en consultorías los recursos y no se va directamente a los beneficiarios para poder implementar mecanismos de conservación. ¿Sí? Tampoco nada dice la norma sobre los servicios ambientales o sobre el mecanismo de compensación ambiental en mis instrumentos de gestión ambiental. Entonces, todavía, como partíamos con Giovanna, es demasiado general y pareciera ser más un quedar bien con la sociedad internacional que un querer realmente implementar esto que tú planteas. Si no tienen una cuota en el Parlamento los pueblos indígenas, ¿cómo voy a gestar las normas que me permitan construir una mejor gestión de bosques y recursos hídricos? No lo entiendo. O sea, no tienes posibilidades de cambiar la gestión desde un enfoque intercultural. La ley marco de cambio climático dice que hay un enfoque intercultural, pero ya hemos visto, por ejemplo, en el procedimiento sancionador de recursos hídricos que acá acaba de compartir su compañero, que nada dijo de enfoque intercultural. O sea, todo mi modelo de sancionador ambiental también debería cambiar en base a esa posibilidad de conservar el ambiente para que no haya un efecto negativo de cambio climático, pero también para poder armonizar con los pueblos indígenas que están allí con los recursos naturales y para evitar conflictos sociales. Entonces, ahí hay un tema pendiente. La conciencia y cultura ambiental no debe quedar en la ley, en los libros o en la academia, sino debería pasar al ámbito de la política también, de nuestra clase política, que no ha dicho nada al respecto, ¿no? Entonces, me quedo con la sensación, Peter, de que esta ley va a ser como otras muchas, como la ley de servicios ambientales, ¿se acuerdan? Que hasta ahora se está implementando, ¿no? Y otras tantas que son buenos deseos, pero que finalmente no se concretan. Acaba de suscribir el convenio de Escazú, la ministra del Ambiente, hacemos grandes eventos, tenemos el platón de libertad de expresión, pero cuando yo quiero debatir con la funcionaria de Géminas, hay un obstáculo. El Estado tiene mecanismos muy formales para poder hacer participación ciudadana. Entonces, hay un discurso y hay una cuestión de implementar ese discurso ambiental en la realidad que tenemos que de alguna forma conseguir a partir de el ejercicio profesional de ustedes y de la propia universidad y de los propios políticos que tenemos de turno, ¿no? Ahí hay un tema pendiente, ¿no? Los funcionarios tienen que tomarse en serio esto y no solamente para suscribir el convenio, el tratado, la ley, porque si no hay generación de expectativas en la gente y una decepción de la institucionalidad estatal, porque no me responde a lo que yo deseo, no solamente dejar de usar cañitas y bolsas de plástico, es mucho más que eso. Es utilizar la bicicleta, es tener más transporte público, es tener más parques, ¿no? Eso que no está. O sea, no solamente son los bosques que están allí, ¿no? También en la ciudad que tiene que volver a ser sostenible. Todo está lleno de edificios. ¿Cuánto le dedicamos a un parque? ¿Por qué no podemos sacrificar una parte de la ciudad en vez de construir un emporio comercial o una residencial, un bosque? Si ven las películas, como Soy Serrano, americanas, las series, las policiales, las jurídicas, las de médicos, si ustedes ven, la cámara gira alrededor de un bosque en medio de una ciudad. Si ustedes dicen, ¿qué hace ahí? Incluso ahí ocurren los delitos, que salen corriendo, ¿no? Sea la que quiera usted, incluso esa de joven, ¿no? Sale un bosque. Y en el Perú no hay, o sea, el bosque de San Isidro que tú dices, pero el valle es muy pequeño comparado a lo que necesitamos como ciudad
tener de recurso forestal captando los gases de efecto invernadero para tener un medio ambiente más sostenible. Entonces ahí hay un tema pendiente, mi estimado Peter, que la ley no dice nada. O sea, la ley tiene un enfoque sobre, me parece, corrígeme Giovanna, sobre los bosques que ya están existiendo, pero no tiene un enfoque sobre la ciudad y cómo se puede armonizar y cómo se puede volver a fusionar con una dinámica de la naturaleza. Ya no podemos recuperar la ciudad, tenemos que seguir construyendo cemento sobre cemento, o tenemos que sacrificar un poco de ese espacio para destinarlo a bosques urbanos, a bosques dentro de la ciudad. Parece que es imposible, pero hay muchas ciudades en el mundo que lo han hecho. Los famosos parques zonales, en el fondo, tienen esta filosofía de tener espacios de dinámica, de interacción, de recreación, de conciencia ambiental. ¿Cómo le voy a decir a López que tenga conciencia ambiental si no puede ir a un bosque en la ciudad? ¿Cómo le puedo decir eso si solamente voy al parque de las leyendas? Todo es ¿no? O sea, no es eso lo que... ¿Cómo le voy a decir a López que cuide su espacio de recurso forestal si no se puede echar en el pasto porque está prohibido? ¿Cuál es mi relación entre el parque y yo? ¿Que esté solamente para guiarse o que yo me interacción? Hay una interacción. Entonces ahí hay un tema pendiente. Y por eso es que la ley de cambio climático me permite debatir sobre la necesidad también de cambiar el funcionamiento de la ciudad, ¿no? ¿Qué energías renovables estoy usando en la universidad? Esto es energía solar, esto es energía eólica. ¿Podría la Facultad de Derecho, alguna parte, tener energía solar o eólica? ¿Podríamos tener eso? Me pregunto, ¿no? O sea, hemos hecho el trabajo o también hay con residuos sólidos generación de electricidad, o también hay esa energía que uno se sube a una bicicleta y va cargando baterías. O sea, somos jóvenes, podríamos hacer un rato de ejercicio y también alimentar a nuestra facultad de una cantidad de energía para aprender mi aula, ¿no? Con focos ahorradores. O sea, la dinámica del cambio climático, Peter, parece lejana cuando debería estar más cerca. ¿Cuánto consumimos de electricidad en la ciudad? Toda la deforestación se produce muchas veces para alimentar las ciudades de recursos hídricos y de recursos energéticos. Entonces la ciudad debería dejar de demandar tantos recursos energéticos y empezar a generar esos recursos. En fin, mi estimado Peter, creo que el cambio de la matriz energética no está allí en la ley marco del cambio climático, no está. Debemos cambiar energías renovables, no está. Que debe haber una meta, o sea, no solamente ser, mi estimado Peter, la alusión, sino al 2020 tanto porcentaje, al 2025 tanto porcentaje, al 2030, y eso se traducirá en una ley de presupuesto que invierta en energía renovable. Pero si la ley no dice nada, ¿cómo le explico al Congreso que tiene que destinar una parte del presupuesto a educación y energía renovable? O a investigación para poder llegar a energías renovables, o a investigación para tener una ciudad más sostenible y amigable con el ambiente. O sea, ese es un poco el tema que me parece está faltando. Miramos siempre, Peter, al bosque, al pueblo indígena, a los ríos y a los lagos que están fuera de la ciudad. Y está muy bien. Creo que ese es parte del enfoque externo. Pero también hay un enfoque interno de aquel que hace la norma, de aquel que está mirando cómo cambiar esto que estamos padeciendo ambientalmente y hacer nuestra parte. Pero no solamente dejar de consumir cañitas y bolsas, o sea, más que eso, ¿no? Y pasa por tributos ambientales que te permitan menores tributos a autos eléctricos o a gas y mayores tributos a autos que usen combustibles como hidrocarburos, gas o petróleo o diésel. O sea, tendría que haber una dinámica de cambio de cómo aliento a alguien a que utilice estas formas de transporte si no genero una tributación amigable. Y la al inverso, si mi auto es viejo no paga tributo, si es mucho más nuevo pago más tributo, aunque sea eléctrico.
Entonces, ¿qué motivación puede tener alguien que utiliza un carro, un auto, un vehículo contaminante para renovarlo por uno de carácter eléctrico? Ninguna, mejor me quedo porque voy a pagar más tributos. Entonces tenemos que generar un cambio. El auto del presidente es eléctrico. El auto de los ministros es eléctrico. Entonces, ¿cuál es el ejemplo que doy? El único caso que he visto que el auto era eléctrico era en Osinfor. Las dos camionetas que estaban para los directores eran eléctricos y los cargaba así. Muy bien, por lo menos tienen conciencia, o alguien les dijo que hay que dar ejemplo. Los patrulleros que utilizamos son eléctricos. No es muy costoso, hay que dar ejemplo. Muy bien, Peter. Gracias.